La loca historia de la electricidad. Desde el inicio de los tiempos, la electricidad ha estado siempre presente en la naturaleza. El ejemplo más claro son las tormentas. Sin embargo, recién hace poco más de 4000 años, Tales de Mileto hizo el primer descubrimiento relacionado con la electricidad. Al frotar con un paño una piedra llamada ámbar, se dio cuenta que se producía un fenómeno parecido al de los imanes. La electricidad estática acumulada por el ámbar lograba atraer plumas y otros objetos livianos. Tales de Mileto llamó a esa fuerza electrón, nombre que años más tarde daría origen a la palabra electricidad. Esta fuerza está presente en todo nuestro planeta en forma de campos magnéticos que permiten proteger a la Tierra de meteoritos y asteroides. También por siglos ha ayudado a guiar a los viajeros, desde que los chinos se dieron cuenta que al poner una aguja imantada flotando dentro de un recipiente con agua, esta era atraída por la mayor fuerza del Polo Norte. Pero la humanidad tuvo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XVIII a los aportes de científicos e inventores extraordinarios para empezar a conocer la tremenda influencia que tendría la electricidad sobre sus vidas. Benjamin Franklin, en 1752, demostró que los rayos eran descargas eléctricas. Durante una tormenta, elevé un volantín con una llave metálica atada al hilo de seda. Así comprobé que la llave se cargaba de electricidad estática, al igual que las nubes. Este hallazgo le permitió crear el pararrayos, enormes antenas que sirven para desviar los rayos hacia el suelo y así evitar daños. Alessandro Volta, en 1800, fabricó la primera pila eléctrica. En honor a su extraordinario invento, se le denomina voltio a la unidad para medir la tensión eléctrica. Bueno, la que yo inventé era bastante más grande que la que ustedes conocen hoy en día. En 1833, Samuel Morse creó el telégrafo eléctrico, transformando la manera en que el mundo se comunicaba y masificando por primera vez el uso de la electricidad. Si bien el telégrafo existía, lo simplifiqué. En vez de usar varios hilos conductores, ocupé solo uno y un nuevo sistema de codificación. Medio siglo más tarde, en 1876, Alexander Graham Bell descubrió que podía utilizar las mismas señales eléctricas para transmitir voz a través de largas distancias. Así nació el teléfono y una nueva forma de comunicarse, insospechada para la época. Chile no se quedaba atrás. El sector eléctrico nació a mediados del siglo XIX, al comenzar la comunicación de telégrafos en Santiago y Valparaíso. Pero la revolución de la electricidad comenzó a fines del siglo XIX, cuando otra gran creación comenzó a dejar atrás el uso del gas y del carbón para iluminar las calles. Fue Thomas Alva Edison quien inventó el primer foco incandescente y lo encendió con electricidad. Utilicé un globo al vacío para aplicarle corriente eléctrica. Durante este proceso tuve varios inconvenientes. Pero finalmente lo logré, cuando le pude sacar todo el aire al globo y lograr que un filamento de bambú se quemara muy lentamente. Funcionó 40 horas seguidas. Desde entonces, todos quisieron tener electricidad en sus hogares y fue uno de los empleados de Edison, el físico matemático de origen serbio-americano, Nikola Tesla, quien les dio esa posibilidad. Este genio desconocido y loco fue el que descubrió el principio de campos magnéticos rotativos y creó el primer motor de inducción de corriente alterna, que daría vida a una serie de aparatos que hasta hoy se utilizan. También fue el creador de inventos tan importantes como el primer radiotransmisor, el control remoto, los rayos X, las ampolletas eficientes y precursor del radar. Pero con lo que de verdad cambió la vida de las personas fue con el desarrollo de los sistemas de transmisión en corriente alterna, que permitieron llevar la energía eléctrica a todos los rincones del mundo, aunque después de una gran pelea con su jefe, Thomas Alva Edison. Es que Edison había desarrollado sus sistemas eléctricos en corriente continua de baja tensión, que, además de perder mucha energía en el transporte de la electricidad, requería de una gran cantidad de cables para llegar a todos los usuarios. Estos, sumados a los alambres del telégrafo y el teléfono, ya casi no dejaban ver el cielo.
En 1893, Tesla iluminó la Feria Mundial de Chicago y demostró la gran superioridad del sistema que él había creado. Luego del triunfo de la corriente alterna, Nikola Tesla fue considerado el creador de la industria eléctrica. Y 3 años más tarde, un nuevo avance mostró las ventajas de su creación a gran escala. Desarrolló para Westinghouse la primera central hidroeléctrica del mundo, al transformar la fuerza de las cataratas del Niágara en energía eléctrica y transportarla 32 kilómetros hasta la ciudad de Buffalo, en Nueva York. Así comenzó la instalación de torres de alta tensión que limpiaron los cielos de cables, llevando desarrollo y bienestar primero a Norteamérica y luego al resto del mundo. En nuestro país, la historia fue muy parecida. El hito que impactó a los chilenos se produjo en 1883, cuando la Plaza de Armas de Santiago fue iluminada con energía eléctrica. Este espectáculo modificó la conducta de los capitalinos, que comenzaban a ser parte de la modernización del siglo XX. La creación de la Compañía Chilena de Electricidad trajo consigo innumerables beneficios. Ya no solo había luz, sino además, en 1900 aparecieron los tranvías, un innovador medio de transporte para la época. Pero al igual que en Estados Unidos, fue el desarrollo de los sistemas de transmisión lo que permitió masificar el uso de la electricidad y luego, con la interconexión de las redes, llevarla más allá de las grandes ciudades. Fue en 1943 que Corfo inició el Plan de Electrificación de Chile, cuya principal tarea fue construir las líneas de alta tensión que permitieron conectar nuevas y más eficientes fuentes de generación con lejanos habitantes de pueblos y ciudades. Este proceso dio origen a lo que es hoy Transelec y su red de transmisión que une con energía a nuestro país desde Arica hasta Chiloé. La electricidad se convirtió en un bien imprescindible para la vida moderna. Y el sistema interconectado central primero y el del Norte Grande más tarde se transformaron en las principales soluciones para llevar energía, calidad de vida y posibilidades de desarrollo al 99% de los chilenos. Es esta posibilidad de poder contar con energía eléctrica confiable y eficiente la que ha permitido masificar una serie de inventos, antiguos y recientes, que son fundamentales en nuestra vida diaria. Si no fuera por los locos e ingeniosos creadores que dieron vida a estos aparatos, el mundo sería un tanto aburrido. Hoy no podríamos vivir sin estas comodidades y a la vez ha sido tan rápida la transformación que cuesta imaginar cómo será el mundo en las próximas décadas. Lo que sí es claro es que en el futuro la electricidad jugará un rol aún más importante en nuestras vidas y que Transelec seguirá poniendo toda su energía, conocimiento y experiencia para servir a los chilenos. Átomos. Los átomos son demasiado pequeños como para verlos con la ayuda de un microscopio convencional. En este punto cabrían más de 4.000 millones. Esta cantidad equivale casi a la población mundial. Toda la materia está compuesta por sustancias simples llamadas elementos, y existen aproximadamente 100 elementos distintos. Los elementos están formados por átomos, de modo que un átomo es la cantidad más pequeña que se puede tener de un elemento. Nuestros cuerpos están formados principalmente por átomos de carbono, hidrógeno y nitrógeno. Sin embargo, no nos parecemos a ninguno de dichos elementos, ya que los átomos, dependiendo de la manera en que se combinan, pueden dar lugar a materiales completamente diferentes. Esto es el modelo de un átomo de carbono. Los átomos están formados por unas partículas más pequeñas, llamadas protones, electrones y neutrones. Los protones y los neutrones están unidos entre sí por unas fuerzas muy intensas y constituyen el núcleo, situado en el centro del átomo. Los electrones, que son más ligeros, orbitan alrededor del núcleo a gran velocidad. Los diferentes tipos de partículas presentes en un átomo tienen cargas eléctricas distintas.
Los electrones tienen carga negativa. Los protones tienen carga positiva, mientras que los neutrones carecen de carga. Cuando un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, carece de carga, debido a que las positivas compensan a las negativas. Sin embargo, algunos átomos pierden o ganan electrones al unirse con otros átomos. Esto hace que queden cargados positiva o negativamente. Los átomos cargados se conocen como iones. Algunos tipos de átomos presentan una relación entre protones y neutrones que los hace inestables. Con el paso del tiempo, sus núcleos cambian al emitir una pequeña partícula alfa o una partícula beta, y algunas veces también un haz de ondas conocido como rayos gamma. Los científicos dicen que estos átomos son radiactivos. Las partículas y las ondas gamma que emiten se llaman radiación nuclear. La radiación nuclear es portadora de una energía que originariamente estaba almacenada en el núcleo. Un átomo individual no libera gran cantidad de energía, pero millones de ellos pueden calentar los materiales que les rodean. Por ejemplo, las elevadas temperaturas reinantes en el suelo a grandes profundidades se deben a la radioactividad natural de las rocas. Este proceso es el que se verifica en el reactor de una central nuclear. Los neutrones se emplean para liberar las reservas de energía presentes en los núcleos de los átomos de un tipo de uranio llamado uranio 235. Este uranio es especialmente sensible a la acción de los neutrones y es muy adecuado para producir el calor necesario para la generación de electricidad. El proceso funciona del siguiente modo. Un neutrón hace impacto sobre un núcleo de uranio 235 y lo rompe. Al romperse el núcleo, emite más neutrones y un poco de radiación gamma. Dichos neutrones pueden romper a su vez otros núcleos de uranio 235. Y así sucesivamente, dando lugar a una reacción en cadena. Este proceso de ruptura se llama fisión. Libera energía que hace que los materiales del reactor se calienten hasta alcanzar temperaturas tremendamente altas. El proceso de fisión se usa también en las bombas atómicas. Cuando las armas nucleares explotan, una reacción en cadena incontrolada genera una emisión casi instantánea de energía que produce un calor terrible y una onda explosiva violenta y destructiva. Los daños son inmediatos y los efectos posteriores causados por la radiación son devastadores y de larga duración. Por otro lado, en una central nuclear, una reacción en cadena cuidadosamente controlada proporciona un suministro regular de calor. Este calor se utiliza para generar vapor, que a su vez acciona generadores eléctricos, al igual que sucede en otras centrales. Se necesita únicamente una pequeña cantidad de combustible nuclear, si bien se requieren niveles de seguridad muy altos. A lo largo de los siglos, los científicos han ahondado profundamente en la naturaleza de los metales. Y en su búsqueda han encontrado que todos los metales tienen propiedades parecidas. En primer lugar, todo metal es maleable y dúctil con capacidad de cambiar de forma sin romperse. Otra propiedad secular es la del brillo, el grado con el que un metal luminoso refleja la luz. Durante mucho tiempo fue así. Pero en el siglo XVIII los científicos descubrieron otra propiedad común a todos los metales. Hoy se llama conductividad, la capacidad de conducir. En un aislante, la carga eléctrica permanece donde está. Pero en un metal se extiende instantáneamente, es decir, el metal conduce electricidad. En un nivel más profundo, esto es lo que sucede. Se puede considerar cada átomo de un metal como un ion positivo con uno o dos electrones exteriores débilmente ligados. Cuando dos átomos metálicos están muy próximos, los electrones más exteriores pueden pasar fácilmente de uno al siguiente. A medida que se agregan más átomos, los electrones pueden moverse a grandes distancias. Esos electrones móviles son conocidos como electrones de conducción y dan a los metales sus propiedades especiales.
De esa manera, todos los metales son conductores eléctricos, porque todo metal es como una molécula gigante en la que un número de electrones están compartidos por igual entre todos los átomos. Se puede representar como una estructura de iones cargados positivamente, pegados por un fluido de electrones móviles. Si se coloca una carga positiva cerca de un metal, atraerá a los electrones móviles cargados negativamente hacia sí, haciéndolos acumularse en la superficie más cercana. El resultado es que quedan iones positivos netos no equilibrados por electrones en la superficie más alejada. Cuanto más se acerca una carga eléctrica a un metal, mayor será la carga de signo contrario que se formará en la superficie cercana, y mayor será la carga del mismo signo que quedará en el resto de la superficie. Semiconductores. ¿Qué son los semiconductores? Los semiconductores son cuerpos que permiten el paso de la corriente con mucha dificultad y en determinadas condiciones es facilitado a medida que aumenta la temperatura o la tensión. Tienen una estructura cristalina cúbica. Los más utilizados son el germanio y el silicio. Los átomos de estos elementos se encuentran formando un enlace covalente, con lo cual no dispone de ningún electrón libre. Para romper estos enlaces es necesario comunicar gran cantidad de energía que hará circular en orden a los electrones hacia el polo positivo, constituyendo una corriente eléctrica. A los electrones libres se les denomina portadores de corriente y al espacio vacío que dejan, hueco, el cual tendrá una carga igual a la del electrón pero de signo contrario. Semiconductores tipo P-N. Las concentraciones de huecos se representan por P y a la concentración de electrones por N. Se les puede introducir impurezas, es decir, átomos de distinto material y en proporciones muy pequeñas, que pueden ceder electrones, como el fósforo, y se dice que es de tipo N. Otras que pueden captar electrones como el aluminio, el galio, y se dice que es de tipo P. Uniones P-N. Es la unión física que se produce entre un conductor de tipo P y otro de tipo N. A cada lado de la unión P-N existen dos tipos de portadores. En el lado N, los electrones procedentes de la ionización de impurezas donadoras y huecos procedentes de la rotura de enlaces covalentes del átomo. En el lado P, los huecos procedentes de la ionización de impurezas donadoras y electrones procedentes de la rotura de enlaces covalentes del átomo. En el lado N, los portadores mayoritarios son los electrones y en el lado P son los huecos. En la zona de unión de dichos cristales existe un paso de electrones de N hacia P, pero inmediatamente se alcanza el equilibrio comportándose la unión como una barrera. Polarización de la unión P-N. Se dice que está polarizada cuando conectamos ambos lados a una fuente de energía. Si conectamos el positivo a P y el negativo a N, polarizamos directamente dejando pasar la corriente y sin la existencia de corrientes de fuga. Si conectamos al contrario, polarizamos inversamente, pasando una corriente de fuga insignificante y sin dejar pasar la corriente. Luego, podemos decir que se conduce la corriente si se polariza directamente y actúa como aislante en polarización inversa. Hoy vamos a ver conceptos básicos de electricidad, como son la tensión, la intensidad o la resistencia, pero de una forma sencilla a través de analogías hidráulicas, es decir, con agua.
He teñido el agua para que se vea mejor cómo pasa por el tubo. Para hacer fluir el agua simplemente necesitamos succionar un poco del tubo para hacer un sifón, que al fin y al cabo es el equivalente que si hubiera aquí una válvula para sacar directamente el agua por debajo del bote. Observamos cómo fluye el agua por el tubo. Fluye de una zona alta a una zona baja. En electricidad, esta diferencia de altura entre la zona alta y la zona baja sería análogo a la diferencia de potencial, tensión o también conocido como voltaje, que se mide en voltios. La cantidad de agua que fluye por el tubo sería el análogo en la electricidad a la corriente eléctrica, es decir, la intensidad de la corriente, que se mide en amperios. A mayor diferencia de potencial, es decir, a mayor diferencia de altura, mayor cantidad de agua fluirá. Si el bote estuviese más alto, fluiría el agua con más fuerza. Y por último tenemos la resistencia. En este caso la resistencia es la que ofrece el tubo para que circule el agua. Y en el caso de un circuito eléctrico sería la resistencia que ofrecen los conductores o diversos componentes para la circulación de la electricidad. Vamos a hacer el análogo a una resistencia eléctrica. Cogemos este manguito y le vamos a poner un poquito de papel de una servilleta. Y ahora lo conectamos a nuestro circuito. Si os fijáis, ahora circula bastante menos agua que antes. Esto es debido a que la resistencia que ofrece el papel dentro de este tubito, de este manguito, hace que el agua fluya más despacio. Podríamos coger otro manguito y meterle más papel. Pues observamos cómo con una resistencia muy grande la cantidad de agua que fluye es muy pequeña. Lo mismo ocurriría en un circuito eléctrico. Si ponemos una resistencia eléctrica muy grande, circulará muy poca cantidad de electricidad, es decir, una intensidad eléctrica muy pequeña por el circuito. Por tanto, tenemos a mayor diferencia de potencial, es decir, a mayor voltaje o tensión, mayor intensidad circulará por el circuito. Y en cambio, a mayor resistencia, menor intensidad circulará por el circuito. Y esto es lo que nos viene a decir la ley de Ohm. La intensidad de la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial o voltaje e inversamente proporcional a la resistencia de ese circuito. Un caso extremo de resistencia sería colocar una llave de paso. En este caso, cuando cerramos la llave, la resistencia es infinita. Y cuando la abrimos, la resistencia es muy baja. En el próximo episodio veremos esto mismo, pero en un circuito de verdad. Nos vemos los lunes en Ciencia Bit. Voltaje y amperaje. Más de alguna vez se deben haber topado con estos términos, y es porque son términos muy importantes en electricidad y electrónica. Pero, ¿qué son exactamente y en qué se diferencian? Para entenderlo, vamos a mirar la electricidad como si se tratase de un río fluyendo. Si queremos saber cuánta agua pasa o cuánta agua lleva un río, lo que hacemos es medir la cantidad de litros que pasan en un determinado punto durante un determinado tiempo. O sea, podemos decir, ¡ja! Este río lleva 800 litros por segundo. Es un río muy caudaloso. En electricidad podemos hacer algo bastante similar.
solo que no con agua, sino que con electrones. Podemos contar cuántos electrones pasan por un determinado punto durante, por ejemplo, un segundo. Y nos daremos cuenta de que pasan muchísimos electrones. Son tantos electrones que si los contáramos por electrón, tendríamos cifras muy grandes. Así que usamos otro término. Usamos el coulomb. Un coulomb equivale a alrededor de 6 quintillones de electrones. Eso es un 6 con muchos ceros. Ahora que podemos medir la cantidad de electrones que pasan en un punto, podríamos decir cuántos coulomb pasan por segundo en un determinado punto. A esto se le conoce como ampere. Un ampere es un coulomb por segundo. Es decir, cuando hay una corriente de 5 amperes, estamos diciendo que están pasando 5 coulombs por segundo en ese punto. Y eso es el amperaje. El amperaje no es nada más que la cantidad de electrones que pasan por segundo en un determinado punto. En fin, espero que esto les haya servido para entender un poco más los principios básicos de la electricidad. Y si les gustó, compartan este video. Su compartir es mi sueldo. Nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Explica. ¡Chao! Corriente alterna y continua. Si conoces una pila, ya conoces la continua. La corriente continua se llama así porque es una corriente eléctrica que fluye en un solo sentido. Las pilas, por ejemplo, entregan corriente continua ya que fluye desde un polo hacia el otro polo, siempre en un mismo sentido. La corriente alterna, por el contrario, está constantemente cambiando su polaridad, y de ahí su nombre, ya que alterna constantemente entre positivo y negativo. Un ejemplo de eso es la corriente que podemos encontrar en la toma de corriente de nuestros hogares. Si graficamos ambas corrientes en un gráfico de voltaje versus tiempo, veremos cómo la corriente continua se mantiene estable en el tiempo, mientras que la corriente alterna toma la forma de una onda sinusoidal. Ahora, si pudiéramos ver el flujo de electrones en corriente alterna, veríamos algo más o menos así. Los electrones primero tienden a ir en un sentido y luego de vuelta. En realidad no recorren la distancia completa, pero hacen el trabajo igual. Esto hace que la corriente alterna no sirva para los dispositivos electrónicos, pero sea muy eficiente para transportar energía a grandes distancias. De hecho, es por eso que a tu casa no llega corriente continua, sino corriente alterna. El problema, claro está, es que para usar esa corriente alterna en un dispositivo electrónico, debes transformarla en corriente continua. Y ahí la respuesta de que todas nuestras cosas tengan cargadores, transformadores y convertidores, que son en realidad fuentes de poder que convierten la corriente alterna en continua. Ahora la pregunta es, ¿cómo convertir la corriente alterna en continua? O más aún, ¿la corriente continua en alterna? Bueno, esa es una respuesta que veremos en el próximo video. Hasta aquí el capítulo de hoy y nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Basics. ¿Hacia dónde va la corriente? Puede parecer una pregunta muy superficial, pero es de hecho una antigua e importante pregunta en electricidad. Empecemos por lo básico. Todos sabemos que existen dos tipos de cargas eléctricas, las cargas positivas y las cargas negativas. Las cargas iguales se repelen, mientras que las cargas diferentes se atraen. Si no me crees, puedes agarrar una botella, frotarla en tu cabello y luego ponerte a traer pedacitos de papel, gracias a la atracción de las cargas eléctricas. Esto ya lo tenían claro los científicos del siglo XVIII, pero no tenían muy claro cómo se movían estas cargas. Así que supusieron que las cargas positivas como las negativas podían moverse libremente. Y así se definió la corriente eléctrica como el flujo de cargas positivas desde el positivo al negativo. El problema vino cuando los científicos descubrieron que en realidad las cargas positivas están en el centro de los átomos y jamás se mueven de ahí, y que los electrones en la envoltura son los que sí se mueven y los que tienen en realidad la carga negativa. Por ende, las corrientes eléctricas son producto del movimiento de electrones, es decir, cargas negativas, y no de cargas positivas. Esto suponía un gran problema, porque ¿qué significaba? ¿Había que invertir todos los documentos y empezar a usar los electrones como referencia? Y de paso, ¿quiere decir que todos mis videos están mal? Por supuesto que no, porque en realidad decir que las cargas positivas se mueven hacia el lado negativo y las negativas hacia el lado positivo es matemáticamente equivalente.
Es por esto, y para no tener que cambiar todos los documentos, se definió por convención que la corriente fluye desde positivo a negativo y que su unidad de medida es el amperio, la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito, a pesar de que estos en realidad fluyen en sentido contrario. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, compártelo. Y así hago más de estos videos. Nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Basics. En el capítulo anterior aprendimos qué era el amperaje. Y aprendimos que la corriente eléctrica es muy similar a la corriente de un río. En un río podemos contar la cantidad de litros de agua que están fluyendo. Y en un circuito podemos contar la cantidad de electrones que fluyen en él. Esto es el amperaje, la cantidad de electrones que están pasando en un segundo en un determinado punto. El voltaje, por el contrario, es diferencia de potencial. ¿Qué carajos es una diferencia de potencial? Bueno, para entenderlo, vamos a pensar en un lago. En los lagos, el agua está quieta, no se mueve para ninguna parte. Obvio, porque está estancada. No hay ninguna pendiente que la haga fluir, como un río. Pero ¿qué pasa si tomamos el lago y lo ladeamos? El agua evidentemente empezará a caerse como si se tratase de un vaso derramando el agua. Y de la misma forma también en cómo fluye el agua en los ríos. Entonces, ¿qué hace que el agua fluya en los ríos? Una pendiente. Y una pendiente es una diferencia de potencial. El agua fluye desde un punto de alto potencial a uno de menor potencial. En este caso, potencial gravitatorio. La gravedad es la que hace mover el agua. En electricidad pasa algo bastante similar. La forma que tenemos para mover electrones es crear una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial eléctrico. Los electrones fluyen desde un punto de alto potencial eléctrico a uno de menor potencial eléctrico. ¿Pero por qué se llaman diferencias de potencial? Se llaman así porque tienen el potencial de hacer un trabajo. Y esto se puede expresar en joules por coulomb. Un joule por cada coulomb es, adivinen qué, un volt. Sí, el voltaje es una expresión de la cantidad de trabajo que puede hacer una carga a lo largo de ese circuito. Es decir, cuando alguien dice que hay una diferencia de potencial de 10 volts en un circuito, está diciendo que un coulomb de carga en el punto de mayor potencial puede hacer 10 joules de trabajo más que un coulomb en el punto de menor potencial, o al final del circuito. Si miráramos el circuito como una manguera de agua, el voltaje sería la presión. Si hay mayor presión, podemos acarrear más agua. En electricidad, si hay mayor voltaje, podemos acarrear más electrones, y por ende habrá mayor amperaje. ¿Pero qué provoca voltaje? ¿O por qué los electrones se cansan en el camino? Bueno, todas esas preguntas las responderemos en los próximos videos. Hasta aquí el video de hoy, y espero que les haya servido para entender de mejor forma qué es y cómo funciona el voltaje. En fin, se cuidan y nos vemos en un próximo capítulo de Charlie Explica. ¡Chau! En los capítulos anteriores hemos aprendido que hay dos unidades muy importantes en electricidad. Los amperios, que miden la cantidad de electrones que pasan en un circuito, y los voltios, que miden qué tan fuerte es la diferencia de potencial en un circuito, quién es la que hace mover a los electrones. Pero nos falta un tercer integrante. Este tercer integrante es la resistencia. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, como su nombre lo indica, es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. Esta oposición se puede medir en ohms, unidad cuyo símbolo es la letra omega. Los materiales que poseen una gran resistencia eléctrica se consideran aislantes, como los plásticos y las cerámicas, ya que ellos casi no conducen la electricidad. Por el contrario, los materiales que poseen una bajísima resistencia se consideran conductores, ya que permiten el libre flujo de los electrones. En este grupo podemos encontrar a la mayoría de los metales. Pero ¿qué hace que los materiales sean conductores o menos conductores? La resistencia de un cable, por ejemplo, depende de su grosor
de su largo, de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura. Los cables gruesos tienen menos resistencia que los cables delgados. Un cable más largo otorga más resistencia que un cable más corto. Y un conductor a mayor temperatura tiene más resistencia que un conductor a menor temperatura. Y finalmente, cada material tiene una determinada resistividad. Por ejemplo, el cobre ofrece mayor resistencia que la plata. Y la plata ofrece mayor resistencia que el oro. Entonces, ¿qué hace que incluso algunos conductores tengan más resistencia que otros? Para saberlo, deberemos mirar en su estructura atómica. Las estructuras más ordenadas favorecen el flujo de los electrones, así como también las que tengan menos impurezas. Es por eso que el grafeno, por ejemplo, prácticamente no ofrece resistencia a los electrones, ya que su estructura es increíblemente ordenada y no posee impurezas. Por el contrario, cuando un electrón viaja a través de un material con alta resistencia, tiende a chocar una y otra vez con átomos y otros electrones, perdiendo parte de su energía. Esta energía se transfiere a los átomos, los cuales vibran con mayor fuerza, generando calor o incluso luz, como es el caso del tungsteno o del grafito. Si no me crees, ve el video donde yo mismo lo pruebo. Pero bueno, entonces, ¿para qué diablos sirven las resistencias en los circuitos eléctricos? Si lo único que hacen es malgastar los electrones en forma de calor y algunas veces en luz. Bueno, porque la resistencia es la forma que tenemos para limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Esto lo hacemos usando resistores, componentes electrónicos que crean una resistencia específica. El ejemplo más básico donde es útil una resistencia es, por ejemplo, cuando se quiere iluminar un LED. Si tenemos un LED que funciona a 3 voltios y lo conectamos, por ejemplo, a una toma USB que da 5 voltios, lo que va a suceder es que vamos a quemar el LED. Entonces, lo que hacemos para bajar el voltaje y limitar la corriente es poner una resistencia de tal manera que el LED reciba los 3 volts correspondientes. Suena bastante ineficiente, ya que la resistencia está convirtiendo la energía que sobra en calor. Pero aún así, este es un componente fundamental en los circuitos eléctricos y toda la electrónica que tenemos hoy en día. Lo interesante ahora sería saber cómo calcular cuál es la resistencia adecuada para poner en un circuito. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. En capítulos anteriores de Charlie Explica aprendimos que la corriente eléctrica se mide en amperios y que cada amperio representa la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito. También aprendimos que el voltaje es la fuerza que mueve los electrones y que a mayor voltaje podremos mover mayor corriente. Luego aprendimos que la resistencia de los conductores limita el voltaje y la corriente. Es decir, aprendimos que estos tres tipos tienen una extraña relación. ¿Existirá alguna fórmula que la describa? Eso mismo se preguntó George Simon Ohm, un físico alemán de principios del siglo XIX, quien en base a sus experimentos formuló lo que hoy conocemos como la ley de Ohm. Una pequeña fórmula que describe de forma muy simple cómo se relacionan voltaje, corriente y resistencia. Esta simple igualdad nos está diciendo básicamente que para una misma resistencia, si el voltaje aumenta, el resultado de esta división será mayor. Por ende, la corriente también aumenta, tal como pasa en la vida real. Por el contrario, para un mismo voltaje, si la resistencia aumenta, el resultado de esta división será un número más pequeño. Por ende, la corriente disminuye. Exactamente lo que sucede en la vida real. Esta relación es muy útil, ya que nos permite obtener cualquiera de los integrantes conociendo a los otros dos. De aquí inferimos estas tres fórmulas, despejando voltaje, corriente o resistencia. Pero, ¿se han dado cuenta que en todas las fórmulas hay una I en vez de una C de corriente? Bueno, esto es porque la C suele utilizarse para representar los coulombs. ¿Qué son los coulombs? Eso ya lo expliqué en este otro video. Pero ¿por qué carajos se eligió una I? Bueno, se eligió una I refiriéndose a la intensidad de la corriente. Un pequeño juego de palabras para no tener que usar la C de corriente. Como sea, en la ley de Ohm, la I representa la corriente en amperios, la R la resistencia en ohmios y la B el voltaje en voltios. Si bien la ley de Ohm fue un importantísimo aporte para describir cómo funciona la electricidad, la ley de Ohm no siempre se cumple.
Y esto es básicamente porque no consideró otros integrantes de la electricidad que ya conoceremos. Quien sí los consideró, este caballero, formulando lo que hoy conocemos como las leyes de Kirchhoff. Pero ahí no termina la historia. Los fenómenos eléctricos no pudieron ser completamente explicados hasta que llegara este otro caballero, quien unificó todos los fenómenos eléctricos y magnéticos en lo que hoy conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Pero esas son historias para otro video. Por ahora, la ley de Ohm nos será suficiente para diseñar muchos circuitos. La aplicación más básica, por ejemplo, es calcular la resistencia adecuada para un LED. Pero esto lo explicaré en un próximo video. Hasta aquí. Potencia eléctrica. La potencia es la tasa a la que se consume la energía. Potencia se define como la energía desarrollada o consumida en una unidad de tiempo y se expresa en la fórmula potencia es igual a energía sobre tiempo. La unidad de la potencia es el watt. Un watt equivale a un joule por segundo. En un circuito eléctrico, donde la corriente puede realizar algún trabajo, la potencia puede determinarse por el producto del voltaje y la intensidad de la corriente. Asimismo, por el producto de la resistencia y la intensidad de la corriente al cuadrado. Y otra expresión equivalente es el voltaje al cuadrado entre la resistencia. Ahora vamos a resolver unos problemas donde tenemos que hallar la potencia en algunos circuitos sencillos. ¿Cuál será la potencia o consumo en watts de un foco conectado a una red de energía doméstica de 120 volts si la corriente que circula es de 0.5 amperes? Potencia es igual al producto del voltaje por la intensidad de la corriente. Así que, en este caso, potencia es igual a 120 voltios por 0.5 amperes. Es decir, la potencia es igual a 60 watts. Por una lámpara que tiene una resistencia eléctrica de 6 ohms, pasa una corriente de 4 amperios. En estas condiciones, ¿qué potencia eléctrica se está entregando a la lámpara? La potencia tiene una equivalencia con la intensidad de la corriente y la resistencia en esta expresión, I cuadrada R. Entonces se sustituyen los datos para encontrar la potencia. Es igual a 4 al cuadrado por 16, que es igual entonces la potencia a 96 watts. Un circuito consiste en un motor cuya resistencia es de 15 ohms con una fuente de voltaje de 45 volts. ¿Cuál es la potencia empleada por el motor? La potencia puede encontrarse con esta fórmula. P es igual a voltaje al cuadrado entre la resistencia. Sustituimos los datos y tenemos que es 45 volts al cuadrado entre 15 ohms, lo cual nos da 2025 entre 15, siendo pues la potencia igual a 135 watts. Hola, les presento un condensador. Probablemente lo habían visto antes, o tal vez no. Como sea, está presente en muchísimos circuitos electrónicos y existen varios tipos de condensadores, como los electrolíticos, los de poliéster o los cerámicos. Algunos de ellos tienen polaridad, como los electrolíticos, que está indicada por esta bandita que indica el lado negativo. Y debes ponerlos en la polaridad correcta, ya que si los pones al revés, tu condensador explotará. Pero también hay como los cerámicos, que no tienen polaridad, así que da lo mismo en qué sentido los pongas, siempre funcionarán bien. Hay dos valores importantes que siempre tiene un condensador: su capacidad, en microfaradios, y el voltaje, en voltios. Cuando reemplaces un condensador, siempre que sea de la misma capacidad, pero puede ser del mismo o más voltaje, nunca de menos. Si este condensador de 25 voltios lo cargamos a 12 voltios, estará bien. Si lo cargamos a 25 voltios, estará bien. Pero si lo ponemos en alguna parte donde reciba 30 voltios, tu condensador explotará. Tu símbolo eléctrico es 2 líneas paralelas. Y es un símbolo muy bien elegido, ya que justamente lo que hay dentro de este condensador son 2 láminas paralelas de metal.
Y algo muy interesante ocurre cuando conectamos este par de láminas a una fuente de energía. Una empieza a recibir muchos electrones y se carga negativamente, mientras que la otra se ve forzada a cederlos, quedando ambas láminas cargadas. Pero la magia no ha terminado. Al desconectar la fuente de energía, las placas se mantienen cargadas, y esto es lo que da vida a los condensadores, ya que ambas placas, al estar cargadas, pero muy cerca unas de la otra, separadas tan solo por un aislante, las cargas de las placas tienden a atraerse y por ende a mantenerse en las placas, es decir, almacenando energía. Si no me creen, veamos un ejemplo. Aquí tenemos un condensador, una batería de 3 voltios y un LED. El condensador no tiene energía, por ende si conectamos el LED al condensador no pasa nada. Mientras que si conectamos el LED a la batería, evidentemente se va a prender. Sí. Y de hecho podría estar horas encendido. Pero ¿qué pasa si conectamos la batería al condensador? Positivo con positivo, negativo con negativo. Lo que está pasando en estos momentos, no lo están viendo, pero se está cargando de electrones este condensador. Basta con un par de segundos y ya está, ya que los condensadores en realidad no pueden almacenar mucha carga. Y ahora veremos cómo se enciende el LED al conectarlo al condensador. Miren. Voilà. El condensador tenía energía. Y de hecho puede mantener el LED encendido varios segundos. En realidad, los condensadores no reemplazan las baterías. Un condensador tendría que tener el tamaño de mi casa como para reemplazar una pequeña batería. Entonces, ¿para qué demonios se usan los condensadores? Los condensadores se utilizan generalmente para filtrar la señal. Como se pueden cargar y descargar muy rápidamente, si les conectas una señal que oscila bastante su voltaje, estos se cargarán en el pic de voltaje y cuando este caiga, el condensador entregará su energía y compensará esta caída de tensión, otorgando una señal mucho más estable. Pero los condensadores también pueden ser muy peligrosos. Condensadores que encuentras en tus cámaras fotográficas o en las fuentes de poder pueden estar cargados a 100 o 200 voltios y tocarlos simplemente te causará la muerte. Sí, en serio, podrías morir. Así que... An inductor is a coil of wire wrapped around a magnetic material. Current flowing through the inductor creates a magnetic field, and magnetic fields do not like to change. As a result, an inductor is a device which tries to prevent the current flowing through it from changing. If the amount of current flowing through the inductor is constant, the inductor will be happy and it will not generate any forces on the charged particles flowing through it. In this case, the inductor behaves just like a normal wire. On the other hand, if we try to interrupt the current flowing through the inductor will generate a force, trying to keep the current flowing through it. If an inductor is connected to itself, and there is no resistance in the circuit, the current will theoretically continue circulating forever. However, unless we are using superconductors, all wires have some resistance to them, and the current will eventually decay to zero. The larger the resistance, the faster the current will decay.
But the larger the inductance of the inductor, the slower the current will decay. Once the current is at zero, the inductor will want to keep the current at zero, due to the fact that an inductor tries to prevent the current flowing through it from changing. Therefore, when we connect this inductor to a circuit, the inductor will initially create a force trying to prevent the current through it from increasing. But the current will slowly increase. The larger the inductance of the inductor, the slower the increase in current will be. After the current has stopped increasing and has reached a steady value, the inductor will then again be happy and not generate any forces. But when we try to turn off the current flowing through the inductor will then generate a force to try to keep the current flowing through it at this new constant value. If the inductor is then connected to a resistor, the voltage across the resistor will be the current multiplied by the resistor's resistance. The inductor prevents the current flowing through it from changing instantaneously. Therefore, the current flowing through the inductor immediately after we flip the switch will be exactly equal to what the current was before we flipped the switch, regardless of what the value of the resistor is. If the value of the resistor is extremely large, then the current multiplied by the resistance will also be extremely large. As a result, inductors can generate extremely high voltages, at least for a brief period of time. Since the current through an inductor cannot change instantaneously, when we try to disconnect an inductor from a circuit, we always need to provide a path for the inductor's current to flow. If we do not provide a path, the inductor's current will find its own path,
such as through the air, through the open switch, or through other components that are not supposed to be conducting electricity. This can create very large voltages and cause considerable damage to the circuit. The ability of an inductor to create large voltages makes them very useful in the design of power supplies. But this ability also means that care must be taken to ensure that we never try to switch off an inductor without providing a path for its current to flow in. Much more detailed information about electric circuits is available in the other videos on this channel, and please subscribe for notifications when new videos are ready. Una noción básica en electrónica es que los componentes pueden estar en serie o en paralelo. Los LEDs que vemos acá, por ejemplo, se encuentran en serie, de tal manera que se encuentran uno detrás del otro en el circuito. Por el contrario, estos otros dos LEDs se encuentran en paralelo, ya que ambos están conectados en el mismo punto a la alimentación. Esto tiene consecuencias en el voltaje y la corriente. Los LEDs en serie suman el voltaje, pero mantienen la corriente. Es decir, necesitaremos el doble de voltaje para encenderlos, pero la misma cantidad de corriente. Si cada LED de estos se enciende a 3 volts y consume